Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos al programa de la noche de hoy, 16 de enero de 1979. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que van a estar conversando con nosotros de lo que fue la presidencia de Carlos Andrés Pérez y la próxima toma de posesión de Luis Herrera Campins. Por favor, reciban con un fuerte aplauso al capitán de corbeta, Adel Soelio Ñáñez Rodríguez, y a su señora esposa, Yadira de Ñáñez. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí la noche de hoy. El placer es nuestro. Gracias por la invitación. Estamos. Bueno, el objetivo de esta entrevista es que el público tenga más o menos una idea de cuál es su visión y qué opinan ustedes acerca de lo que fue la presidencia de Carlos Andrés Pérez en estos últimos años, ya que está muy cerca la toma de posesión por parte del doctor Luis Herrera Campins. Bueno, antes de profundizar en lo político, me gustaría que usted nos dé como una introducción y cómo fue su experiencia durante este periodo presidencial. Soy oficial de las Fuerzas Armadas, de la Marina específicamente. Tuve la oportunidad de efectuar cursos de especialización en comunicaciones porque todavía existe el programa MAP, que es un programa donde los oficiales de las Fuerzas Armadas de las distintas ramas van a efectuar cursos. A mí me correspondió curso avanzado de comunicaciones y regresé para poner en práctica esos conocimientos y creamos la unidad de comunicaciones de la Infantería de Marina, cuya vigencia es hoy un hecho. Wow, qué interesante y qué bueno que haya como esta interacción con el gobierno de los Estados Unidos, porque ayuda bastante al fortalecimiento de la educación de nuestras Fuerzas Armadas, efectivamente. Bueno, me gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo ha sido el estilo de vida de ustedes en estos años de presidencia de Carlos Andrés Pérez? Bueno, como ya te dijo mi esposo, venimos regresando prácticamente de él haber efectuado el curso. Por supuesto, lo disfrutamos, vivimos de una manera excelente. Nuestros hijos tuvieron la oportunidad de aprender un idioma. Y bueno, ahora estamos de regreso y te puedo decir algo así como anecdótico, que en los Estados Unidos tienen la idea de que este país es un país saudita donde, a manera de chiste, los vecinos hasta llegaron a preguntarnos que si en nuestra casa teníamos un pozo de petróleo, porque es la idea que ellos tenían, pues, de que cada venezolano era dueño de un pozo de petróleo. Y más chistoso todavía, cuando nos veían comprar, ahorita en esta época se puso de moda que le dijeran al venezolano: está barato, dame dos. Está barato, dame dos. Está barato, dame dos. ¿Qué opinión tienen de la gestión que tuvo el presidente Carlos Andrés Pérez en su periodo de gobierno? El país atravesó una situación muy especial. La bonanza petrolera permitió que se dedicara ingentes recursos para la marcha del país. Por ponerte un ejemplo, yo que soy marino, la construcción de las 6 fragatas misilísticas se hicieron justamente durante el periodo del presidente Carlos Andrés Pérez, y el dólar se mantuvo en 4.30, y en la medida que había inflación, el gobierno tomaba riendas en el asunto de manera que no afectara el poder adquisitivo de la gente. ¿Y usted qué opina, señora Yadira, acerca de todo este tema? Mira, yo como ama de casa, ciudadana común y corriente, creo que de verdad el exterior y
quizás muchos habitantes del país perciben que tenemos bonanza, y es cierto, de verdad que ha habido una entrada fluida de dinero por el tema petrolero, pero a mí, como ser humano, me preocupa que creo que no han sido invertidos en algo que para mí es primordial, y es revertir tanta pobreza que tenemos. Yo creo que con toda esa bonanza, actualmente tenemos mucha pobreza en el país y mucha falta de inversión en educación. Bueno, no quisiera despedir el programa sin antes tener un sondeo de opiniones con, bueno, personas que están fuera del estudio de grabación. Me gustaría que nos den una opinión acerca de todo este tema que hemos estado conversando aquí la noche de hoy. Buenas noches, señora. Buenas ¿Cuál es su noches. nombre? Fride, Señora Fride, estamos aquí haciendo un sondeo por la calle, preguntándole a la gente qué opina acerca del gobierno saliente del presidente Carlos Andrés Pérez. bueno, yo opino que ese es un gobierno corrupto. Él debería de ocuparse de arreglar las escuelas, los hospitales, las vías terrestres que están llenas de huecos por todas partes. Yo tengo mi carro y lo dejo, prefiero venirme caminando porque si se me rompe una meseta o se me daña la batería o se me rompe un caucho, nadie me va a responder porque hay huecos por todas partes. Eso es lo que es un sinvergüenza. Muchas gracias, señora Fride. Bueno, esta fue la opinión de la señora Fride. Ahora vamos a los estudios. Me interesaría mucho saber o conocer, cuál es su visión, cuál es su opinión de cómo está dejando Carlos Andrés Pérez el país a su sucesor, el presidente electo Luis Herrera Campins. Bueno, particularmente creo que se va a presentar una situación no muy agradable. Por lo que te dije anteriormente del crecimiento de la pobreza, se está viendo un fenómeno en que nuestros campesinos, los que verdaderamente tienen la producción de todos los rubros alimenticios, están migrando hacia la ciudad. Y de verdad que eso preocupa, porque al quedar los campos abandonados, yo pienso que hay que tratar ese tema y tratar de controlarlo, porque vamos a tener una situación, pienso yo, adelantándome al futuro, de escasez, porque, oye, les ha llamado mucho la atención pues la vida de la ciudad, que es donde se siente que hay bonanza, mas no así en el campo. Y yo agregaría que la no producción del campo ha traído como consecuencia un endeudamiento, porque lo que no se produce en el país se está importando, y eso también ha traído como consecuencia endeudamiento, tanto externo como interno, que será el legado para el próximo gobierno. No sé cuál es la cuantía, pero creo que habrá un endeudamiento que nos va a afectar en un futuro inmediato. Wow, después de haber escuchado todas esas anécdotas de esa época, o sea, de uno imaginarse cómo era la vida antes, y es bastante interesante, tomando en cuenta cómo estamos viviendo ahorita, actualmente. Es bueno, como que saber de historia, saber del pasado para conocer cómo llegamos hasta donde estamos. Y bueno, de todo lo que les pregunté y todas sus respuestas, me gustaría saber qué cosas creen que han cambiado desde esa época de los 70 hasta ahorita, hasta la actualidad. Bueno, hay una gran diferencia. Lo que vivimos nosotros, mis hijos nacieron en el hospital militar. En este momento, por muchas circunstancias, la sanidad pública ha venido a menos. El país se ha dolarizado
los salarios no cubren la canasta básica, el pueblo ha perdido su poder adquisitivo, la corrupción campea y no se ve que se tomen medidas al respecto, muchas leyes, reglamentos, etcétera, pero los ladrones están disfrutando del dinero mal habido. Y las oportunidades que antes había para, sobre todo el personal joven que ingresaba a las Fuerzas Armadas, de ir a cursar estudios en otros países, tanto en Norteamérica como en Europa, quedaron truncadas. Entonces, todas esas cuestiones me hacen sentir cierta nostalgia y pienso que Yadira, quien ha vivido conmigo estos últimos 52 años, debe pensar algo similar. Bueno, y ya como lo último que me gustaría saber, bueno, que me da un poquito de curiosidad, es que, bueno, abuela, ¿tú qué añoras, qué extrañas, qué te gustaría recuperar de la época de los 70 que ahorita no tienes o que ahorita ha cambiado? Mira, verdaderamente yo creo que teníamos un poquito más de seguridad. La seguridad personal ha venido dañándose, pues ya uno tiene miedo. Todavía en aquel momento se podía salir con tranquilidad a la calle, y al correr de todos estos años, de la mal llamada cuarta y la quinta, la seguridad es un caos. En la parte económica, ahorita tenemos una situación caótica en cuanto al poder adquisitivo. En aquel entonces no era así. Por ejemplo, yo hablo desde mi perspectiva de esposa de un militar. El sueldo que mi esposo ganaba, pues alcanzaba para cubrir todas las necesidades, colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita, desgraciadamente, no es así. El poder económico está pero mermado completamente. Y los militares, y los pongo como ejemplo porque, bueno, como ya todos saben, mi esposo es militar y yo lo veo desde allí. Tienen un sueldo que no alcanza pero ni para cubrir los servicios del hogar. Desafortunadamente esa es una realidad. Hay ahora una diferencia marcada por la misma dolarización, donde hay gente con mucho poder adquisitivo y, aunque parezca mentira, la clase pobre de aquel entonces ahora tiene más poder adquisitivo que la clase media. Y hablo de los prestadores de servicios, llámese plomeros, jardineros, etcétera, etcétera, etcétera. Están cobrando dólares y cobran dólares casi como pensando que son bolívares. Entonces, para ellos, dentro de todo lo malo, esta situación económica que tienen es mejor que la de la clase media, que prácticamente está desaparecida. Entonces, bueno, añoro eso, pues que ojalá pudiéramos todos tener tranquilidad y vivir con todo lo básico. Bueno, abuelos, de verdad, muchísimas gracias por regalarme este tiempo para hablar un poquito acerca de lo que fue la época de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, fue un rato de bastante aprendizaje, y con orgullo puedo decir que aquel capitán de corbeta de los años 70 ahora es un capitán de navío retirado y orgullosamente es mi abuelo. Gracias de verdad por su tiempo, y bueno, espero que pronto podamos hacer otra reunión así.